Bienvenidas, bienvenidos. Soy Bea García, codirectora del programa CLO, Diploma de Especialización en Chief Learning Officer, que dirijo y coordino junto con Agurchane Martínez de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitatea. Bueno, el proyecto CLO parte de un proyecto más amplio sobre facilitación del aprendizaje y la innovación. ¿Y por qué decidimos Mondragón Universitatea y TeamLabs, Laboratorio de Aprendizaje Radical, crear este programa? Pues nos parecía que era muy importante un cambio de rol de las personas que se dedican a learning o aprendizaje en las organizaciones en el contexto de cambio en el que estamos. Arrancamos, como os decía, hace 4 años, y esto hace 4 años pues era como hablar de entornos VUCA, de complejidad, de no poder definir tanto la estrategia como la experimentación, y sonaba raro. A día de hoy ya suena como mucho más normalizado, ¿no? El que toda la planificación pues se la lleva de un plumazo situaciones imprevistas como pudo ser la COVID-19. Nosotras tenemos el firme convencimiento, de hecho somos un laboratorio de aprendizaje radical y una facultad de educación, de que el aprendizaje es hoy más necesario que nunca, pero que este aprendizaje ya no va de formar o de entrenar como se ha venido haciendo hasta ahora dentro de las organizaciones, sino que el rol de la persona que está liderando los procesos de aprendizaje es un rol estratégico, es un rol que va a facilitar que haya un proceso de transformación y de innovación, y que además ese proceso de transformación e innovación implique a toda la organización, es decir, a todas las personas. Para ello nos apoyamos en la facilitación como una práctica sencilla que, mantenida en el tiempo, que es una de las preguntas que más me hacéis, de por qué un programa de 6 meses de tanta duración, porque para que se produzca un cambio de mentalidad, la práctica hay que mantenerla en el tiempo y practicar y recibir distintos enfoques y diferentes insights a lo largo de un tiempo prolongado. ¿Y qué competencias se entrenan? Pues el programa está diseñado para entrenar habilidades necesarias para ayudar a las personas. O sea, el foco para nosotras de la transformación, quizá transformación digital es de los conceptos más usados y más difundidos, pero para nosotras la transformación digital no va de adoptar la última tecnología. La transformación digital va de las personas y de ayudar a las personas de las organizaciones a navegar la incertidumbre y ayudar a los equipos de trabajo a que desarrollen una nueva mentalidad que pase por enfrentarse a esa transformación continua, acelerada que vivimos, desde la curiosidad, desde las ganas bueno, ¿y ahora qué? ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Y no desde la ansiedad, como está sucediendo en muchos casos. También de fomentar habilidades y herramientas para el trabajo, para el trabajo colaborativo. Y esto, para el trabajo colaborativo y la cocreación. Pasamos mucho tiempo en reuniones informativas, pasamos mucho tiempo en reuniones operativas, pero son fundamentales las reuniones también de cocreación, donde entendemos que no es ya solo una cocreación disciplinar, sino que todas las personas puedan aportar y puedan trabajar en las estrategias, hacia dónde vamos como organización. Por otro lado, el trabajo en equipo nos parece fundamental. O sea, nos parece que las organizaciones del siglo XXI son organizaciones donde se trabaja en equipo, donde hay un equipo de equipos que trabajan de manera autónoma y son capaces de autogestionarse, y por supuesto son equipos que aprenden. Para que un equipo consiga su máximo potencial y cumplir con objetivos y con resultados, pero también con satisfacción, el aprendizaje y aprender a hacer las cosas cada vez mejor es fundamental. Y por último, pues se entrena con la capacidad de instalar procesos de aprendizaje continuo dentro de las organizaciones. Procesos de aprendizaje en distintos niveles. O sea, creemos que el aprendizaje, como se ha entendido hasta ahora, de formación, bueno, pues el departamento de formación de una organización recibe el encargo de formar a personas en determinadas competencias, saberes o saber hacer, o lo que sea necesario. Pero también luego hay otra forma de entenderlo que está muy extendida, que es el reskilling y el upskilling, como el reciclo a las personas de la organización para que
den respuesta a los retos operativos de la organización, pero creemos que hay otro nivel, que no tiene tanto que ver con la operativa, sino también con la estrategia. Y es el aprendizaje estratégico, es decir, alineado con los objetivos estratégicos de la organización y capaz de dar respuesta a esos objetivos estratégicos. Y por otro lado también el aprendizaje líquido, ¿no? O sea, en estos entornos tan cambiantes, estamos convencidas de que dejar a las personas, en manos de las personas, sus propios procesos de aprendizaje, pues va a llevar a un conocimiento colectivo mucho más, a una inteligencia colectiva mucho más rica que si es una única persona la que toma las decisiones sobre hacia dónde va la organización y en qué tiene que aprender la organización. O sea, la capacidad de todas las personas de la organización de ir vislumbrando hacia dónde vamos es mucho mayor que cuando esto está en manos de unas pocas personas. Uy. ¿Y para qué CLO? Pues eso, lo que os comentaba, para diseñar y liderar procesos de transformación en las organizaciones a partir de esa idea del aprendizaje en esa capa más estratégica, no solo operativa. Las siglas de CLO, creo que la figura del CLO está muy poco extendida en contextos que no sean anglosajones, pero además no queremos formar CLO como se entiende hasta el momento actual. Cuando hablamos de CLO hablamos de un chief, que es alguien que lidera y que transforma su liderazgo para convertirse en un agente de cambio dentro de la organización. Es decir, poder liderar esa transformación cultural que conlleva cualquier transformación digital, de nuevo, por usar el concepto más extendido, y poder liderar esa transformación desde el cambio de mentalidad, desde la permeabilidad a los errores y desde la flexibilidad. Cuando hablamos de learning, comentaba al principio, no hablamos de formación, hablamos de los procesos de aprendizaje desde una visión estratégica, como la clave de la innovación, pero también de la consecución de resultados. Y cuando hablamos de officer, de organizaciones, pues hablamos de organizaciones en las que esta figura, este agente de cambio, facilita el trabajo colaborativo y diseña y desarrolla procesos de aprendizaje y acelera el cambio cultural bottom-up. Esto quiere decir lo que decía antes, ¿no? Son procesos de cambio cultural en los que participa toda la organización, ya no son top-down, o sea, desde la dirección hacia toda la organización, sino que son desde la organización hacia arriba. ¿Y cómo es CLO? Pues el programa está basado en un enfoque de aprendizaje colaborativo, experiencial. Esto es muy interesante, ¿no? Porque los grupos se conforman por personas de procedencias, de bagajes, de experiencias muy diversas, lo que hace que la experiencia sea muy rica, y lo que proporciona son una nueva mentalidad de manera transversal a cualquier perfil profesional. ¿Qué trabajamos? Primero que trabajamos la reflexión crítica sobre el rol de liderazgo en aprendizaje estratégico e innovación en las organizaciones. Segundo, pues como no podría ser de otra manera, en Team Labs trabajamos en un proyecto. O sea, creemos que si no se hace, no se aprende, y que la manera de ir interiorizando e ir generando un hilo conductor es un proyecto que va a permitir entrenar y consolidar el aprendizaje en un contexto real de aplicación. A lo largo del programa se va trabajando en ese proyecto y se va implementando, se va facilitando y se va poniendo en marcha. Y por último, la práctica. Como os decía, los grupos son diversos y esto permite que podamos generar situaciones en las que practicar facilitación del aprendizaje y la innovación, porque al final el liderazgo de este tipo le va de soft skills, y las soft skills, pues la única forma de aprenderlas es entrenarlas, aprenderlas haciendo con y del resto de personas que realizan el programa. ¿Qué más os cuento? Pues el programa. Arrancamos con el módulo de diseño de proyectos. El módulo de diseño de proyectos está compuesto por una primera pieza en la que damos contexto de qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje en las organizaciones, cómo aprenden las organizaciones, de qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje, de qué hablamos cuando hablamos de organizaciones, y a partir de ahí trabajamos un primer prototipo de diseño a partir de Learning Experience Design. ¿Y qué es este palabra en inglés? Pues es la aplicación de Design Thinking al diseño de experiencias de aprendizaje. Cuando termina este módulo hablamos
arrancamos con facilitación de equipos. Lo que trabajamos en facilitación de equipos es, lo primero, la idea del liderazgo como un liderazgo compartido y un liderazgo que se centra en la generación de contextos donde las personas pueden aprender, y también a partir de ahí pues trabajamos todo lo que es los equipos que aprenden y por qué fases pasa un equipo, y con esa idea pues cómo acompañar los procesos de creación y maduración de un equipo y cómo acompañar los procesos de aprendizaje, de diálogo, de conflicto, de comunicación asertiva, etc., etc., de la vida de los equipos. Una vez que tenemos el proyecto, tenemos las herramientas de Design Thinking, tenemos la parte de facilitación de equipos, hemos aprendido cómo diseñar sesiones para trabajar con los equipos y entendemos el contexto interno, viene el módulo de Complexity Navigation. ¿Qué trabajamos aquí? Trabajamos cómo resolver retos cuando el reto a resolver no está claro, y cómo dedicar mucho más tiempo. Esto, bueno, pues es tan innovador como que hace más de 100 años, ¿no? Que lo decía Einstein, de si tengo 100 días para resolver un problema, dedicaré 99 a saber cuál es el problema a resolver y uno a buscar soluciones. Es el momento de más herramientas y de facilitación, de más herramientas para la co-creación estratégica de soluciones, y es el momento de más práctica de la facilitación. A partir de ahí, ¿qué sucede? Nos vamos a ecosistemas de aprendizaje e innovación y hemos visto hacia adentro, hemos visto cómo trabajar la co-creación, hemos visto todo el contexto. ¿Y qué pasa cuando ese contexto se amplía, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en un mundo en el que las organizaciones no son islitas aisladas, ¿no? ¿Cómo nos convertimos en líderes del aprendizaje y la innovación cuando más allá de nuestra propia organización, ¿no? Generando una mirada ecosistémica y pensando que las organizaciones no deberían estar pensando en cómo hacer acopio de recursos hacia adentro, sino de colaborar y ser capaces de abrirse para generar más oportunidades a través de ecosistemas. Los ecosistemas van muy ligados a la plataforma, a la idea de plataformas digitales como un soporte para poder escalar esa mirada, ¿no?, más abierta de las organizaciones. ¿Y qué características tiene en concreto un ecosistema cuando de lo que hablamos es de generar aprendizaje e innovación, más allá de la monetización y de ejemplos de ecosistemas que los hay? Y para cerrar, pues trabajamos con Learning Analytics. La visión de Learning Analytics, aquí desde la sinceridad, la hemos ido transformando desde que arrancamos el programa y hemos pasado de cómo se hace una analítica de aprendizaje a para qué las analíticas de aprendizaje. Entendemos que la persona que lidera estos procesos de transformación no es la encargada de hacer una analítica de aprendizaje, sino de encargar que alguien haga esa analítica de aprendizaje, pero teniendo mucha claridad para qué queremos analizar el aprendizaje de las personas, para qué queremos analizar el aprendizaje de las organizaciones, y sobre todo también hay una parte que nos parece muy interesante y que integraremos por primera vez en el programa este año, en la edición del 22-23, que es cómo comunicamos esos datos. O sea, cómo hacemos una narrativa que permita que esos datos sean interpretables y sean de utilidad para toda la organización, y cómo lo hacemos además de manera creativa, y lo vamos a experimentar de manera analógica, que siempre es muchísimo más amable y permite mucha más interacción para el grupo. Una vez que termina el módulo 5, pues hacemos un cierre, cosechamos saberes y también finalizamos el proyecto. Se me olvida comentar que al cierre del módulo de diseño de proyecto no hay un cierre del proyecto, es un primer prototipo que tiene que ir evolucionando a lo largo de cada módulo, y para eso pues las personas que facilitamos el proceso hacemos un acompañamiento tanto del grupo, con sesiones mensuales de grupo para practicar facilitación, pero también mentorías one-to-one para hacer avanzar el proyecto, para ayudar a las personas a que no se encallen, para ayudar también a las personas a que realmente hagan ese nexo, ¿no?, entre el contenido y los insights que están recibiendo, las herramientas, lo que están viviendo y su aplicación en un proyecto real que permita trasladar esas
nuevas formas de hacer y de pensar a su contexto inmediato, sea este el que sea. Personas expertas. Cambiarán algunas caras, pero básicamente en diseño de proyectos estamos Ana Rodera y yo. En facilitación de equipos está la gran Irati Leque, que la he visto que estaba por ahí también. Complexity Navigation es Elizabeth Pastor, de la consultora Humantific. Learning Analytics de Aurelio Jiménez, que lleva Learning and Development en Vodafone. Y Juan Freire, del Tecnológico de Monterrey, responsable, vicerrector de Innovación, Ecosistemas de Aprendizaje e Innovación. Y bueno, pues para cerrar un poquito con el proceso de admisión, en algunos perfiles y algunas personas que han pasado por la experiencia, por ejemplo, Laura Blasco de Telefónica, David Alameda de la Universidad de Salamanca, ya no está en la Universidad de Salamanca. Lo cierto es que es un programa que remueve bastante y normalmente pues, se producen cambios profesionales. Ahora mismo trabaja en una consultora de innovación, David Alameda. Nerea Ruiz de Gauna, Project Manager, estaba de Project Manager en una farmacéutica y de nuevo pues también el programa la removió y decidió que en su propósito hicimos una reunión con la comunidad de Cloers, que es como llamamos a las personas que han hecho el programa, a principios de junio, y bueno, pues lo que ponían en común era Clo ha hecho que trabaje con propósito y ya no me valga cualquier organización ni cualquier puesto de trabajo, es como que busco que se alineen mi vida personal y mi vida profesional. También Cristina, que ha puesto en marcha su propio emprendimiento, creo que con Francisca, si no me equivoco, que está por ahí también. y bueno, pues también no sé si voy a conseguir, por ejemplo, Nuria, a ver si consigo ponernos el vídeo, porque me veo un poco... Clo ha supuesto una oportunidad inmensa de transformación a nivel personal, sobre todo, porque ha habido un antes y ha habido un después, yo creo, de Clo. Y yo creo que desde el primer módulo, desde el primer workshop, desde el primer fin de semana en el que estuvimos ahí todos encontrándonos con una realidad nueva, he podido trasladar esto a mi día a día en mi trabajo. Bueno, pues estará Nuria Ambrós. Nuria sí venía de una organización del tercer sector, sigue trabajando allí, pero asumiendo nuevos roles y sobre todo trabajando de una manera distinta a la que trabajaba. En este caso ella trabaja en plena inclusión y en algo tan complicado como es trabajar con estos perfiles. Estoy intentando volver a compartiros la pantalla completa, pero creo que es misión imposible. Pero como ya queda muy poquito, comentaros nada, pues el 97% de nuestra comunidad de Cloert pues están trabajando como facilitadoras del aprendizaje y la innovación pues en empresas, también en organizaciones educativas y también del tercer sector, como era el caso que veíamos y escuchábamos de Nuria. Datos clave, pues es un título oficial de la Mondragón Universitatea, dura 6 meses aproximados, desde el 14 de noviembre, que empezamos un lunes en online para darnos la bienvenida, pero luego es el fin de semana, el primer workshop, y terminamos el 1 de julio de 2023 también con otro workshop presencial, modalidad, pues eso, semipresencial. Hay una plataforma online apoyada en Moodle, con contenidos de actualidad, con una narrativa que os acompaña y que además siempre tiene enlaces de actualidad para poder profundizar hasta donde cada persona quiera o pueda, porque conciliar vida laboral, vida personal y un programa pues nunca es sencillo, pero en cualquier caso esos contenidos nos quedan para siempre. 8 workshops, que sobre todo se entrena, pues eso, se entrena soft skills, se entrenan herramientas y se entrena metodología, y también hay sesiones síncronas online. Número de créditos 30, 750 horas de inversión en la facilitación del aprendizaje y la innovación en las organizaciones, y la inversión son 6.000 euros. No lo pone en la presentación, pero es 100% bonificable a través de Fundae para las personas que estéis en el Estado español. Y bueno, pues dicho esto, yo ya me callo, dejo de compartir pantalla, así os veo a todos y todas, que no se estaba viendo.
y bueno, pues dejo espacio para que podáis preguntar, resolver dudas, comentar cualquier cuestión que os haya suscitado esta, creo que breve presentación y de nuevo agradeceros mucho que estéis aquí.